buenas noches con todos, con todas quienes nos escuchan de manera virtual. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta noche, específicamente para hablar de un tema tan importante y relevante como es, por un lado, la honra y por otro lado, la dignidad, ¿no? Hablar del derecho a la honra, por un lado, y la dignidad en sí como un principio, es hablar de condiciones mínimas que hacen posible justamente la vida en sociedad. Así que muchísimas gracias por la invitación para participar en este espacio, para hablar de un tema tan relevante como el que señalamos. Entonces, les voy a pedir que la dinámica de esta participación por temas metodológicos sea más bien una ponencia, la que yo dé de manera primaria, por así decirlo, y posterior a ello abrimos una plenaria y un espacio de preguntas para de manera simbiótica conversar, aprender, nutrirnos entre quienes estamos participando de este espacio de aprendizaje académico común. Ahora bien, dicho eso, voy a iniciar con esta ponencia, sin antes indicar que desde tiempos antiguos, sí, es que hemos hablado y se han puesto ideas sobre, por un lado, el honor y por otro lado, la dignidad, ¿no es cierto? En el pensamiento clásico grecorromano, que también a nosotros es el que nos ocupa a propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que estamos trabajando en este diplomado, el honor en sí estaba asociado al reconocimiento público del valor en sí de la persona. Es decir, una forma de capital simbólico dentro de la polis. Esto es súper importante a propósito de lo que señala Pierre Bourdieu, ¿no? En cuanto al capital simbólico que tenemos las personas. Sí, él ha desarrollado muchísimo esto dentro del marco de la sociología y efectivamente el honor ha sido asociado a eso, a un capital de carácter simbólico, sobre todo en Occidente y haciendo una referencia grecorromana. Por otro lado, en la tradición judeocristiana, la dignidad humana se funda en la idea que todos somos creados a imagen de Dios, ¿no? Que somos iguales y portadores de un valor inherente. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, son unas cuestiones relacionadas a lo primigenio, a los albores, a los cimientos de las construcciones y los estamentos en cuanto, por un lado, a la honra y por otro lado, a la dignidad. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que así sea, solamente estoy hablando a nivel histórico y para de una u otra forma entender cómo es que hoy por hoy en nuestros ordenamientos jurídicos se entiende por un lado el derecho a la dignidad y por otro lado, a la honra y por otro lado a la dignidad como principio, ya que hay ciertos países que lo reconocen como derecho y hay otros que lo reconocen como valor o como principio. Em, en ese sentido, sí, es súper importante cuando hablamos de dignidad también hacer referencia a Kant. ¿Por qué? Porque el concepto kantiano de dignidad humana es el que se sigue tomando en consideración y empleando hasta la actualidad, sí, en los sistemas grecorromanos y los sistemas que siguen una tradición estrictamente europea. Y como sabemos, Kant, ¿sí? Define, o me atrevería a decir que incluso redefine a la dignidad como aquello que no tiene precio y que implica que los seres, ¿sí? Los seres humanos somos fines sociales y no meros medios, o no solo medios en sí mismos, ¿ya? Y los seres humanos somos fines en sí mismo, dice Kant. Esto lo podemos encontrar claramente en la metafísica de las costumbres. Y este concepto ha sido empleado y ha sido recogido hasta la actualidad en los sistemas greco-romanos, como decíamos, y efectivamente en constituciones como las nuestras y por otro lado también en los sistemas de protección de carácter regional, como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, con esa antesala, para de una u otra forma ir calentando los conceptos, es súper importante que vayamos aterrizando los conceptos de dignidad y de honra,
¿sí? No meramente desde un marco histórico como lo acabamos de hacer, sino desde un marco ontológico, desde un marco normativo, desde un marco existencial. ¿No? Estos tres marcos son importantes ¿para qué? Para entender de manera integral, ¿sí? Las dimensiones en sí de un concepto abstracto, ¿sí? Como es el de dignidad humana. Y en ese sentido, estas tres dimensiones, que son distintas pero complementarias, señalan, por un lado, que en cuanto a la dimensión ontológica, la dignidad humana es el valor, ¿sí? Intrínseco de cada persona por el simple hecho de ser humano. ¿De acuerdo? La dignidad, según el plano ontológico, no se adquiere ni tampoco se pierde, ¿sí? No depende de logros, no depende de estatus, no depende de dinero, no depende de esas glorias, por así decirlo, calificaciones del sistema, sino únicamente depende de nuestra condición de persona. Repito, desde un marco ontológico. Desde un marco ontológico. Por otro lado, desde una dimensión o marco normativo, en sí, la dignidad humana es un principio. Y a nosotros como juristas nos corresponde entender esta diferenciación ontológica y normativa, porque recordemos que en un marco jurídico no es lo mismo hablar de un valor que hablar de un principio, ¿no? Eh, Desde un marco normativo, entonces, la dignidad humana es un principio rector que obliga a tratar a cada individuo con respeto, protección y no discriminación, ¿no? Por decirlo menos, en derecho actúa como límite al jus puniendi del Estado, a los poderes en sí del Estado y de los particulares. A propósito de lo dicho en cuanto a esta dimensión, me gustaría hacer referencia al concepto alexiano de principio. Sé que el profesor Damián también cita a Alexi cuando habla de principios, porque le he escuchado en audiencia. Y recordemos que un principio es un mandato de optimización que se cumple en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas. ¿Ok? Digo que ese es el concepto alexiano porque efectivamente es Robert Alexi quien señala ese concepto de principio. Y efectivamente, sí, eso es un principio. Ese es el concepto de principio. Pero recordemos que los principios, ¿sí? Los principios igual tienen distintas, son distintos, hay distintos tipos de principio. Entonces, están los principios que efectivamente son indeterminados y fungen como mandatos de optimización, pero luego, por otro lado, están los principios que tienen una carga determinada y fungen como regla, es decir, se dan en términos de todo o nada, como son los principios relacionados a qué, a los principios generales del derecho o principios como el non bis in idem, ¿no es cierto? El indubio pro reo, el indubio pro operario. Y dentro de ese marco, de esos principios que fungen como regla por su carga de determinación, de que se cumplen en términos de todo o nada, es decir, si es A debe ser B, está la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana como principio, no nos estamos refiriendo a ese concepto alexiano de principio, que implica que es un mandato de optimización. No, sino al principio que funge como regla, ¿ok? Al principio que funge como regla en razón de su determinación y del hecho de que no hay que dotarle de contenido, ¿sí? O no hay que analizarlo de acuerdo al caso concreto para que éste se lleve a cabo, sino simplemente se da en términos de todo o nada. Esto es súper importante y súper relevante, porque muchas veces cuando hablamos de que la dignidad es un principio, parecería ser que hay que tener en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas para que esto suceda, y no. La dignidad es un principio que funge como regla. Por otro lado, la dimensión existencial, ¿sí? De la dignidad implica en sí en la posibilidad real de llevar una vida que merezca ser vivida, ¿de acuerdo? Sin humillaciones, miserias y degradaciones. Y ojo que estos conceptos como humillación, degradación, etcétera, están relacionados a conceptos, a términos y adjetivos que están reconocidos en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. No es que simplemente los he puesto o he hecho referencia a los mismos porque a mí me ha parecido de manera subjetiva, sino que efectivamente dentro de un marco, de un plano existencial, la dignidad humana implica, sí, la posibilidad real
material de llevar una vida que merezca ser vivida, a propósito de lo que decía Sócrates. Recordemos que esto está analizado bajo un marco greco-romano, judeo-cristiano, etcétera, justamente por nuestro sistema, el sistema de protección regional, que es el sistema interamericano. Y es que aquí me gustaría citar a Sócrates porque recordemos que lo que señalaba Sócrates en cuanto a que una vida sin examen, ¿sí? No, es una vida que no merece ser vivida. Es a eso a lo que apunta esto. Es una vida sin humillaciones, una vida sin miseria, sin degradaciones, a propósito de los objetivos, como decía, recogidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, implicaría la dignidad humana desde un plano existencial. Entonces, recordemos, hagamos un recorderis. La dignidad puede entenderse desde tres dimensiones: la ontológica, la normativa y la existencial. Entonces, cerrando y tomando los tres puntos antes dichos, es importante que ustedes consideren y tomen en cuenta que la dignidad no es solo un ideal moral, sino un criterio jurídico operativo, ¿ok? Invocado por el sistema interamericano, que es nuestro sistema regional, y luego por otro lado también por el sistema universal de protección de derechos. Bueno, no se diga en la Constitución también, pero no me voy a referir a la misma, ya que el diplomado apunta pues a los sistemas de protección regional, en este caso el interamericano. Entonces, la dignidad, recordemos, no es solo un ideal moral, sino un criterio jurídico operativo que está invocado y tomado en cuenta por parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿ok? Para la efectiva materialización y realización de los derechos humanos. Eso en cuanto a la dignidad. Por otro lado, sobre la honra, ¿ok? ¿Qué entendemos por honra? Cuando hablamos de honra vamos a tener una dimensión, una doble dimensión. Ya no es una triple dimensión como cuando hablamos de la dignidad, sino una doble dimensión, y es una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Pero antes de llegar hacia allá, vamos a tratar de una u otra forma de abundar en un concepto, recordando que no es lo mismo hablar de concepto que de concepción. El concepto apunta específicamente a un criterio de carácter objetivo, y luego las concepciones dependen de qué, de la escala de valores, de las máximas de experiencia de quien emite los criterios y concibe las cosas. Entonces, dado que estamos hablando de un derecho y de una, que tiene una categoría que muchas veces navega en aras de subjetividad, es que he tratado de plantear un concepto a propósito de lo y recogiéndolo contemplado en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en ese marco, sabemos que la honra se refiere en sí al respeto, por un lado, y el reconocimiento social del valor de una persona. Claro, pero es que es ahí cuando empezamos a navegar en aras de la subjetividad, porque ¿cuál es el valor de las personas? O cuál es el baremo, o cuáles son los criterios para hablar de este valor, ¿no? Entonces, para ello, efectivamente, existen criterios y categorías específicas de identificación. Y es que, efectivamente, este es un bien jurídico a propósito de, de la protección que hacen los estados a los bienes jurídicos, que está vinculado, por un lado, a la identidad, por otro lado, a la reputación y por otro lado, a la imagen personal. Entonces, cuando hablamos de honra, tenemos que tener en cuenta estos tres elementos, porque estos tres elementos están en sí vinculados a lo que implica ese todo de ese bien jurídico protegido, honra. Y en ese marco, como les decía, tiene una doble dimensión. Y esta doble dimensión, por un lado es objetiva y por otro lado es subjetiva, ¿ya? Sobre lo objetivo, es la consideración social en sí de la persona. ¿Qué se dice de mí? ¿Qué imagen se proyecta? ¿Ok? Y por otro lado, subjetiva, que en sí es la autoimagen y el sentimiento de valía, la validación de cada individuo, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Sí? Cuando mi nombre es arrastrado o es afectado públicamente, ¿ya? Podemos afirmar que, dicho lo anterior, la honra sería algo sumamente frágil y, sobre todo, puede verse dañada por acusaciones falsas, por injurias, difamaciones o divulgación de información íntima, ¿ok? Y por ende, su protección
dentro de un marco normativo, se justifica porque su pérdida tiene consecuencias concretas. ¿Cuáles son esas consecuencias concretas? El desprestigio, por un lado, la exclusión, la humillación e indirectamente también entonces la afectación a la dignidad del ser humano. Recordemos que dentro de un marco existencial la dignidad implicaba vivir una vida que merezca ser vivida, ¿no? Entonces, de ahí cuando estas empiezan a relacionarse. Son conceptos sumamente abstractos, ¿sí? Que obviamente yo no me parece justo que yo únicamente venga aquí a hablar de sentencias y a darles sentencias que ustedes también tienen acceso a las mismas, sin antes hacer un análisis, ¿sí? Un análisis conceptual de este derecho por un lado y por otro lado de este principio, ¿sí? En razón de que de esa manera vamos a poder identificar sus límites por un lado y por otro también sus alcances y su correlación y conexidad con otros derechos, con otros derechos. Por eso esta ponencia es un tanto amplia, por un lado, y está hecha por bloques. Está hecha por bloques para poder, por un lado, ocupar el tiempo como corresponde y luego, por otro lado, ir juntando estas partes de los rompecabezas, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la dignidad y a la honra en términos generales. La dignidad y la honra están correlacionados, ¿sí? A otros derechos. Entonces, yo no puedo hablar de dignidad y de honra sin hacer referencia, por ejemplo, a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Y yo sé que ustedes en este seminario, en este diplomado, igual tienen una ponencia específica sobre el derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Sí, de acuerdo, pero mi intención aquí es que entendamos cómo lo que a mí me compete, que es hablar de dignidad y de honra, se correlacionan principalmente con derechos como la libertad de expresión. Y en ese sentido, de manera sumamente breve, recordar que la libertad de expresión es pues un derecho humano, ¿no es cierto?, que protege no solo la posibilidad de emitir opiniones, ¿no?, sino también de recibir y difundir información sin censura previa. Y aquí muchas veces uno puede decir, no, ¿cómo que sin censura? A ver, ya vamos a profundizar ahí. ¿Por qué esto es relevante y por qué la protección de este derecho es tan importante para sostener un Estado democrático? Y es que cumple funciones esenciales específicamente relacionadas con la democrática, la personal y la cultural. Sobre la democrática, permite la crítica al poder, ¿sí? Permite el debate público y la deliberación informada. Por otro lado, en el ámbito de lo personal, sí, es parte del desarrollo de la autonomía de las personas y por otro lado también de la identidad. Ahí ustedes ven cómo se va correlacionando con los otros derechos y con el principio al que hacíamos referencia antes. Y luego, sobre la función cultural, podemos afirmar que es el vínculo de creación y transmisión de ideas, de símbolos y de relatos para generar un discurso y construir narrativas de carácter colectivo, ¿no? Sin perjuicio de lo dicho, recordemos que ningún derecho es absoluto. Dicho por la misma Corte Interamericana, tenemos la sentencia de Atavia Murillo versus Costa Rica, donde la Corte Interamericana hace una interpretación del artículo 4, ¿sí? de la CAT y señala de manera expresa que ningún derecho es absoluto, ¿no? Y como ningún derecho es absoluto, entonces este no es la excepción. Este derecho no es absoluto y el derecho internacional en sí permite su limitación cuando se afecta otros derechos. ¿Qué otros derechos? Pueden ser la vida, la honra, justamente, y la dignidad. Porque muchas veces, al practicar o llevar a cabo el derecho a la libertad de expresión, se atenta contra la vida privada, contra la dignidad de las personas, contra la honra a propósito de que muchos discursos incitan al odio. Esa es la relación, ese es el empate que yo quería que nosotros entendamos, ¿de acuerdo? En ese sentido,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, ha sostenido que la libertad de expresión, como dijimos, no es limitada y debe ser armonizada con otros derechos fundamentales. ¿Por qué cito este caso? Porque es un caso específicamente que trata sobre libertad de expresión. El que les había señalado antes de Atavia Murillo hablaba de que ningún derecho es absoluto y de esa manera podemos colegir y podemos empatar las proposiciones que apuntan a sostener que efectivamente cuando hablamos de vida y de vida digna o de dignidad y de honra, estamos hablando de muchas veces los derechos o los principios que se afectan si es que se ejercitan o se llevan a cabo, se practican otros derechos de manera extralimitada. ¿De acuerdo? Em, ¿Qué vamos a hacer en este momento una vez vamos aclarando y vamos pintando el panorama de una manera sólida? Y es que vamos a hacer referencia a ciertos casos, cierta jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde efectivamente se ha hablado de manera explícita, por un lado, de la dignidad y por otro lado, de la honra, y en la que algunos de los casos se han elevado estándares, ¿sí?, de protección, porque recordemos que muchas veces confundimos jurisprudencia, confundimos precedente, muchas veces confundimos que en todas las sentencias se eleva el estándar de protección. No, entonces hay que identificar y saber analizar las sentencias de acuerdo, sí, a la producción normativa que éstas generan. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la intención con la exposición de estas sentencias. Entonces, por eso me parece oportuno que citemos y hagamos referencia al caso Fermín Ramírez versus Guatemala, en el cual Fermín Ramírez fue condenado a muerte por asesinato sin las debidas garantías procesales y con una legislación vaga que en sí no permitía individualizar adecuadamente la pena. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la dignidad humana es el eje estructurante del sistema interamericano. Fíjense eso, eje estructurante. Entonces, no es que yo pueda hablar de la dignidad humana como derecho. Debo hablar de la misma como principio, que se dé en términos de todo o nada. Yo no puedo hablar de la materialidad de un derecho si es que ese derecho no contempla o no concentra en sí como núcleo esencial la dignidad humana, lo menos en su mayoría, que sabemos que existen ciertos derechos en los que no cabría esto, pero sí en su mayoría, ¿no? Dijo la Corte que incluso las personas condenadas por crímenes graves no pueden ser privadas de su derecho a ser tratadas como seres humanos. Es decir, su condición humana, en palabras de Hannah Arendt, cuando ella hablaba de la banalización del mal, ¿cierto? Hablaba de la condición humana, no puede ser afectado bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque en ese momento estaríamos dejando de ser fines en sí mismo y nos estaríamos convirtiendo en meros medios. ¿Ya? Y ahí estaríamos afectando este concepto kantiano de dignidad humana al que hice referencia al inicio de esta presentación. ¿Cuál es la clave y cuál es el punto a analizar o reconocer en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana? Y es que la dignidad en sí es un valor inviolable, aun cuando se trata de la ejecución de una sanción penal. ¿Ok? Este caso definitivamente resalta que la dignidad es inherente a la persona humana y debe ser respetada incluso frente al castigo más severo, apuntando entonces al elemento o a la dimensión ontológica por un lado y por otro lado existencial de la dignidad. Por eso es que es súper importante que tengamos claridad sobre eso. Es que si estamos hablando de la dignidad dentro de un marco estrictamente normativo, un marco ontológico o un marco existencial. ¿Por qué? Porque se trata de un elemento tan abstracto que, por ejemplo, cuando yo doy clases en maestría o estoy en grados eh, y les pregunto a colegas, ¿no? ¿Qué es la dignidad o qué es un principio? Y te dicen, a ver, es eso como un valor, es eso como una garantía. Y uno, no, o sea, si no hay claridad sobre cuestiones tan elementales como estas, y cuando me refiero a claridad me refiero a dominio teórico de lo que esto implica, pues obviamente la materialidad va a estar completamente afectada, porque si solamente
la tenemos ahí en el aire y no sabemos teóricamente lo que es, pues entonces difícilmente sabremos lo que sucede a nivel material. Eso en cuanto a esa sentencia. Luego, por otro lado, tenemos el famosísimo caso Barrios Altos versus Perú, ¿no es cierto? Esta sentencia, por otro lado, eleva, esta sí hace eleva el estándar en materia de protección en lo que se refiere a la dignidad de las víctimas frente a las leyes de amnistía, porque como muchos de ustedes conocerán, en este caso el Estado peruano aprobó leyes de amnistía para impedir el juzgamiento de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, ¿no? Sabemos que Perú vive un conflicto armado interno hasta la actualidad, pero ciertos gobiernos esto se intensificó de tal manera que las víctimas humanitarias fueron atroces. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió, ¿sí? Y declaró la incompatibilidad de las leyes de amnistía con el derecho de las víctimas ¿a qué? A la verdad, a la justicia y a la reparación. Algo que se escucha muchísimo en materia de protección de derechos, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Pero recordemos de esto, recordemos que estos conceptos y estos adjetivos están relacionados ¿a qué? A llevar a cabo a nivel jurídico, a nivel normativo, la dignidad humana. Repito, por eso la importancia de entender la tridimensionalidad de la dignidad humana, del concepto de dignidad humana, no de la concepción, sino en sí del concepto de dignidad humana. Entonces aquí hablamos de la dignidad humana en un marco normativo. Decirles también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que estas leyes en sí constituyeron una afrenta, en palabras textuales de la Corte, a la dignidad humana de las víctimas, ¿no? Este caso en sí estableció que negar justicia a las víctimas o sea, sería equivalente o fue equivalente a negarles su dignidad. Entonces, repito, en este caso, la dimensión en la que se trabaja o se contempla la dignidad humana, sobre todo desde un marco normativo, y luego también en un marco ontológico. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos el caso Tristán Donoso versus Panamá, ¿sí? En el cual efectivamente el tema en sí era la colisión entre libertad de expresión, por un lado, y derecho a la honra. Y ya no hablamos de dignidad, sino de honra, ¿ya? Y es por eso que, que yo les hice referencia al concepto y al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, porque estos entran en juego, en choque, muchas veces. Por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, el derecho a la honra. Entonces, ¿cuáles son los hechos de este caso que muchos de ustedes conocerán también? Y es que Tristán Donoso, que era un abogado panameño, fue acusado por funcionarios públicos de estar vinculado al narcotráfico. Pero todo esto fue sin pruebas. No habían pruebas para ello, ¿ya? Recordemos lo que decía Michele Tarufo, y es que uno no prueba hechos en sí, lo que uno prueba es proposiciones sobre hechos. Eso pruebas, eso pruebas. Entonces, yo puedo, o sea, esas acusaciones en sí surgieron a raíz de ciertas escuchas telefónicas ilegales. Sí, ilegales. Y como ustedes saben, existe un debido proceso para el tratamiento de esta información. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que la Corte Interamericana determinó que el Estado de Panamá vulneró el derecho a la vida privada y a la honra del abogado. Sí, el derecho a la honra del abogado al permitir una intromisión ilegítima sin un debido proceso. Entonces, vamos a ver de nuevo, si hablo de honra, aquí también estoy hablando de libertad de expresión y pensamiento que está vinculado a qué? Al debido proceso. Entonces, esa interrelación es súper importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de hablar de honra. ¿Por qué? Porque ningún derecho es absoluto y sobre todo la afectación a la honra se da en ejercicio de extralimitación de otros derechos, como en este caso es el de la libertad de expresión. No quiero dejar o pasar por alto el hecho de que este fallo en sí refuerza, por decirlo menos, que el Estado tiene la obligación de abstenerse de vulnerar la honra y además tiene que protegerla activamente frente a terceros. El Estado está obligado a eso. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a garantizar.
¿sí? El derecho a la honra, porque las personas sí tenemos derecho a la honra en una dimensión objetiva y en una dimensión subjetiva, tal como ya lo habíamos señalado anteriormente. Hay un caso yo sé que esta es es un diplomado sobre el sistema interamericano y lo tengo clarísimo. Sin perjuicio de aquello, no quería dejar de lado dos casos que me parecen importantes para que ustedes los tomen y los tengan en consideración. Repito, estoy clarísima de que es un diplomado sobre el sistema interamericano y nuestro sistema de protección regional no es el europeo, sino el interamericano, pero me gustaría hacer referencia a dos sentencias que son relevantes sobre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y uno es el caso von Hannover versus Alemania y el otro caso es el caso Aksu versus Turquía. Sobre el primero, los hechos versan de que la princesa Carolina de Mónaco denunció la publicación de fotos tomadas sin su consentimiento en su vida privada, cuando ella estaba de vacaciones, tomándose unas copas y estaba con su familia, etcétera, ¿ya? ¿A qué decisión llegó el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo consideró que el derecho a la vida privada y a la honra prevalecía sobre la libertad de prensa en este caso, porque había una colisión de derechos, ¿ok? ¿Por qué? Porque las imágenes en sí no tenían ningún tipo de interés público. Entonces, si bien es cierto, la libertad de prensa existe, pero luego, por otro lado, siendo que los derechos no son absolutos, aquí habría una colisión y había que hacer un ejercicio de ponderación en el cual habría que brindar razones para efectivamente dilucidar cuál primaría sobre el otro en el caso concreto. Eh, el tribunal señaló que las figuras públicas en sí, si bien es cierto, están más expuestas a un escrutinio público, pero por otro lado también tienen derecho a un núcleo de privacidad y dignidad personal inviolable. Dignidad personal inviolable. Y luego el otro caso, Aksu versus Turquía, es importante y relevante traer a colación a propósito de que un ciudadano turco de origen romaní alegó que publicaciones académicas y oficiales en sí contenían descripciones racistas y ofensivas sobre su comunidad. El Tribunal Europeo, sí, no encontró una violación de derechos en sí mismo, pero sí reconoció la necesidad de que los estados tomen medidas efectivas para proteger la dignidad colectiva de grupos históricamente discriminados. ¿Qué implicaría entonces? Por eso es que traigo este caso a colación, porque expone un término que es la dignidad colectiva. Hasta donde habíamos analizado, la dignidad tenía un plano de carácter individual. Pero la dignidad colectiva implicaría, ¿sí?, extrapolar el concepto de dignidad humana, es decir, de ser fines en sí mismos y no meros medios, a colectivos, es decir, de no ver a los colectivos como meros objetos, ¿sí? O cosificarlos, incluso a nivel discursivo, sino entenderlos como fines en sí mismos. ¿Ok? Entonces, definitivamente podemos afirmar que este caso muestra desafíos para proteger la honra colectiva, ¿sí? Frente a discursos normalizados desde las instituciones y narrativas en las cuales se ha normalizado o no se ha naturalizado ciertos discursos que de una u otra forma están afectando a las colectividades. Y como les digo, en el sistema interamericano no se ha hablado explícitamente de dignidad colectiva, pero en este caso, en esta sentencia del Tribunal Europeo, así se lo ha hecho y por ello me parecía sumamente relevante que lo traigamos a colación. Como ustedes ven, lo hemos hecho a propósito de tenerlo en cuenta por un lado, y por otro lado recordar que no es ajeno, ¿sí?, a nivel normativo. Si bien es cierto, no es del todo vinculante y no son obligatorias las decisiones, pero sí pueden ser elementos de carácter referencial que nos pueden servir a nosotros para, por un lado, entender problemas de carácter jurídico y por otro lado, argumentar a favor de víctimas, ¿sí? De ser el caso de que sean afectados en estos derechos, en estos principios. Ahora bien, si ustedes se fijan, hemos
trabajado esta ponencia en bloque, ¿sí? Voy 36 minutos hablando, espero no haberles aburrido, pero aún falta un elemento importantísimo. Y es que para hablar de dignidad y honra, ya hemos hablado de ciertos derechos, de sentencias, etcétera, que compaginan y que empatan con lo antes dicho, pero también es necesario hablar en sí de lo que implica un discurso de odio o cuando estamos frente a discursos de odio, y más aún en una sociedad como la nuestra, en la cual por un lado existe tecnocracia evidente, y luego por otro lado en el cual las redes sociales son una forma de comunicación tal en la cual se puede llevar a cabo y se pueden practicar discursos de odio que generan afectación de derechos, que generan afectación de núcleos esenciales a dichos derechos, como son por un lado la honra y como son por otro lado la dignidad humana. Entonces, para hablar de estos dos conceptos y para ir cerrando la cuestión a propósito de lo que implica el discurso de odio, me gustaría que nos preguntemos, ¿qué se entiende por discurso de odio? ¿Qué se entiende entonces por discurso de odio? A ver, en sí, no toda expresión ofensiva, no toda expresión que pueda llegar a ofenderme o a ofender es un discurso de odio, ¿ya? En sí, el discurso de odio tiene un concepto y un contenido específico, ¿ya? Entonces, hay criterios, ¿sí? Criterios específicos dentro del mismo sistema interamericano que se han contemplado para saber cuándo estamos frente a discursos de odio y para saber si efectivamente se ha afectado, por un lado, la dignidad y por otro lado, la honra. Em, Estamos frente a discursos de odio cuando se tratan de expresiones que por un lado promueven efectivamente el odio, la hostilidad o la discriminación contra personas o grupos por motivos como raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual o discapacidad, lo que se conoce en ciencias sociales como categorías sospechosas, ¿ya? O por otro lado, cuando estos discursos o estas expresiones buscan deshumanizar, buscan estigmatizar o incitar a la exclusión o incitan a la violencia. Ahí estamos frente a discursos de odio. Los discursos de odio en sí no son opiniones impopulares ni una crítica legítima, ¿no? En sí son una forma de violencia simbólica que prepara el terreno de una u otra forma para que se den violaciones de derechos de carácter estructural y directo. ¿Ya? O sea, en sí el discurso de odio es un caldo de cultivo, por decirlo en palabras coloquiales, para que se generen afectaciones a principios y derechos como la honra y como la dignidad. El derecho internacional ha comenzado a establecer un marco de protección para regular, ¿sí? Lo que implican los discursos de odio, porque recordemos que por otro lado tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero como no son absolutos, pero como había dicho, están relacionados muchas veces y esta limitación genera afectación de estos derechos. Entonces, recordemos que el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente la apología del odio que constituya incitación a la violencia. Y por otro lado, tenemos el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas. Ya, recordemos que la ONU es un sistema de protección de carácter universal. No es como el sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema de protección regional. Sin embargo, no es menos cierto también que estos son compatibles. Es decir, que cuando yo estoy hablando de derechos humanos y cuando estoy hablando de un sistema de protección de carácter regional, como es el sistema interamericano, no es menos cierto también que yo puedo hacer referencia a pronunciamientos o planes de acción planteados por la ONU, en este caso, que es un sistema universal de protección, ¿no? Entonces, la ONU ha planteado este plan de acción de Rabat que establece en sí criterios para distinguir entre discurso protegido, problemático y sancionable, ¿ya? Entonces, ¿qué es este plan de acción de Rabat, que en sí es un marco internacional para combatir, por decirlo menos, del discurso de odio sin vulnerar la libertad de expresión? ¿Ya? De eso se trata. O sea, es decir, esto nos sirve para que no se vulnere la libertad de expresión y no se llegue a cometer delitos de odio ni en contra de la honra
pero que existan criterios en sí a nivel normativo específicamente para poder accionar. Entonces, este plan es un documento del año 2012 que lo elabora, ¿sí? Por así decirlo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y es el resultado en sí de una serie de reuniones internacionales de expertos sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso en aplicación del artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es el contexto de este plan? Entonces, este plan se apoya en instrumentos jurídicos como son el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impone a los estados específicamente la prohibición legal de toda la apología de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que lo que hace es obligar a penalizar la difusión de ideas basadas en la superioridad racial, porque recordemos que los derechos humanos nacen a propósito de la Segunda Guerra Mundial para frenar los horrores de la guerra, con la Carta de Naciones Unidas en el 45 y luego en el 48 con la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, ese es como que, pues, por así decirlo, la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se ha hecho con esto? Este reto en sí, este plan de acción, ¿no es cierto? Plantea cómo equilibrar estas normas sin permitir censura indebida ni desprotección frente a discursos nocivos. Entonces, lo que se ha hecho es un test con 6 criterios para identificar cuándo estamos frente a un discurso de odio sancionable. Entonces, Em, lo primero que se hace es hablar sobre el contexto, identificar el contexto, y aquí se debe evaluar el clima político, social y cultural en el que se produce el discurso. Eh, Hay que identificar si hay tensiones históricas, se ha producido violencia reciente o existen conflictos interétnicos o religiosos. Eso en cuanto al concepto. Luego el segundo criterio es el orador, y aquí lo que se hace es analizar quién emite el mensaje, su poder de influencia, la autoridad, legitimidad y capacidad de persuasión de este orador, e identificar pues que no es lo mismo un mensaje de odio difundido por una figura pública, un líder religioso, un medio masivo, que por un ciudadano común. El elemento 3 de analizar, el criterio 3 es la intención, y en sí es clave demostrar que hubo intención deliberada de incitar al odio, la discriminación o la violencia, ¿no? En palabras más fáciles, no basta con que el contenido sea ofensivo o polémico, porque debe haber un propósito en sí consciente, un elemento de carácter volitivo, conciencia y voluntad de. El criterio 4 es el contenido y la forma, donde se considera el lenguaje utilizado, los símbolos, la retórica visual o verbal, y hay que preguntarse si el discurso utiliza metáforas deshumanizantes que afectan a la dignidad humana, ¿no? Que afectan la honra, si es que existe el lenguaje bélico o que efectivamente están haciendo llamados explícitos, ¿sí? Al daño. Por otro lado, el elemento 5 es con el cual se mide efectivamente el nivel de difusión, el tamaño del público al que apunta, el acceso a medios de comunicación y la repetición del mensaje. Por otro lado, lo que se hace es analizar también dentro de este criterio 5 cuántas personas fueron alcanzadas y por cuánto tiempo. Y finalmente el elemento 6, ¿sí? De este test, por así decirlo, para identificar si estamos frente a un discurso de odio que podría afectar la dignidad y la honra, es evaluar si existe una probabilidad real y razonable de que el discurso genere discriminación, hostilidad o violencia. Y por otro lado, se exige un nexo causal entre el mensaje y el posible daño. Entonces, todos estos criterios dentro de este test lo que permiten, a lo que buscan, más bien dicho, es lograr un enfoque que evita la criminalización excesiva de la expresión y al mismo tiempo permite actuar de manera proporcional y preventiva ante discursos realmente peligrosos que pueden afectar, por un lado, la dignidad de las personas a nivel individual o colectivo, y luego, por otro lado, la honra
de las personas. Este tiene un valor, ¿no? Súper importante en el marco de la protección de las personas, como les decía, porque se niega de una u otra forma a aceptar que en ejercicio de la libertad de expresión se puedan violar otros derechos, ¿no? Entonces, eso es súper importante tener en cuenta, eso es súper importante tener en consideración y ustedes como expertos tienen que tener en cuenta que existen tensiones contemporáneas sumamente fuertes en cuanto al choque que podría existir, por un lado, en cuanto a la libertad de expresión y por otro lado, la honra, ¿no? Entonces hay la crítica política, el humor, la sátira, incluso la indignación ciudadana en sí, son parte esencial de una sociedad democrática. Efectivamente, sí, pero cuando esa libertad de expresión deja de centrarse en los actos para centrarse en la persona, utiliza mentiras, exageraciones o rumores, o se presenta como juicio social sin posibilidad de defensa, entonces efectivamente estamos entre una colisión de este derecho a la libertad de expresión y de pensamiento versus el derecho a la honra que indirectamente también afectaría el principio que se tiene que cumplir en términos de todo o nada de la dignidad humana. ¿De acuerdo? Hay algunas otras cuestiones que quería decirles. Sin embargo, sí, por razones de tiempo voy a dejar 10 minutos de la pregunta. Quiero ser muy respetuosa con su tiempo, así que no me voy a exceder. Lo que hemos hecho el día de hoy es una conceptualización de carácter histórico con respecto a la dignidad por un lado y por otro lado a la honra. Hemos entendido que no es posible identificar a la honra o a la dignidad como únicamente derecho, sino a la honra sí como un derecho, pero a la dignidad como un principio y que la afectación de la honra, de la dignidad están correlacionadas principalmente a derechos, sobre todo el de la honra, al de la libertad de expresión y el de la dignidad humana a cualquier otro derecho que sea afectado y que materialice una vida que no merezca ser vivida, ¿no? Que no merezca ser vivida. Entonces, de una u otra forma es lo que queremos, hemos querido comunicar con esta ponencia. La honra y la dignidad en sí son dos caras de la misma moneda, por así decirlo. El derecho en sí a ser reconocido como un sujeto de valor. De eso se trata y por eso estas están correlacionadas. Y también decir que en una sociedad actual, tan intercomunicada y sobreestimulada como la que vivimos, existe una violencia simbólica tal en la cual la palabra tiene un poder que no tenía antes, que no tenía hace décadas. Entonces, en sí, el derecho a estas caras de la misma moneda también debe tenerlo. También tenemos que apuntar por esa fuerza y por eso estos espacios son necesarios e imperantes. Em, Finalmente quiero concluir esta exposición diciendo que defender la dignidad en sí no es ningún acto de caridad, sino es un mandato jurídico y también es un mandato ético, porque definitivamente no hay democracia sin respeto y no hay respeto sin límites a la humillación. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y quedo presta a cualquier pregunta que quisieran realizarme. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, estimada doctora, por su conferencia, la verdad muy interesante. También son bienvenidas estas referencias a las decisiones adaptadas en el sistema europeo de derechos humanos, pues también nos alimentan. Además que hemos visto también esta suerte de diálogos intercortes en donde el sistema interamericano hace propias, ah, hace suyos algunos de los criterios del sistema europeo y eso la verdad nos ayuda muchísimo. Bueno, por acá tenemos una mano levantada y también una pregunta por escrito, así que vamos en primer orden a darle la palabra al doctor Jordi Chila. Lo escuchamos, estimado doctor. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches con Buenas todos. noches. Usted habló y destacó mucho el tema de la dignidad humana como eje estructural de los derechos humanos. ¿Qué Ujú. opinión le merece, por ejemplo, la discusión respecto a la eutanasia, en la cual la dignidad humana fue el tema central de la discusión en la Corte Constitucional Ecuatoriana respecto a la sentencia en la cual se despenalizó como tal? Muy bien.
Muchísimas gracias por una pregunta tan importante y tan relevante a propósito de una sentencia tan reciente como la de la eutanasia. Vamos a ver. Fíjense ustedes que una de las cuestiones que yo hice referencia en esta exposición es que en términos de derechos humanos, ¿sí? En términos de derechos humanos, es válido entender a la dignidad como un principio, ¿ok? Como un principio y en consecuencia, ¿sí? En consecuencia, dentro del marco de su materialidad, como un derecho, ¿ok? Pero no solo, sino relacionado a la vida, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que la corte, que la dignidad humana en Colombia, por ejemplo, es un derecho fundamental. Está reconocido como derecho fundamental. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, no es que hablamos de la dignidad humana a secas, como derecho, como sí lo hace la Corte colombiana, sino que la dignidad está relacionada en sí a la vida digna. Lo que nosotros tenemos derecho es a una vida digna, y ese es el análisis que realizó la Corte Constitucional, ¿sí? En la cual declaró la constitucionalidad condicionada. Ok, del artículo 144 a propósito de que la eutanasia en nuestro país era penada. ¿Y qué opinión me merece? Si usted me pregunta mi opinión, me parece lo siguiente, y es que la decisión de la Corte Constitucional no desarrolla el derecho a una muerte digna, ¿sí? Porque esa es una falsa abducción que muchos juristas estaban teniendo, y es que si es que tenemos derecho a una vida digna, entonces también tenemos derecho a una muerte digna. No, las personas tenemos, según la Constitución, derecho a la vida digna, y no es que podemos analizar que consecuentemente tenemos derecho a una muerte digna. Hay una sentencia que da sentencia de medicamentos en la cual el juez ponente era Ramiro Ávila, donde hablaba y mencionaba en uno de sus obiter eh, dictas la muerte digna, pero eso no significaba que al fin y al cabo de esa manera se haya pronunciado la Corte al respecto, sobre en sí un derecho a la muerte digna. Considero que la Corte Constitucional analizó e interpretó la Constitución como le corresponde, y es decir, lo hizo desde un control abstracto, ¿sí? De constitucionalidad, que es el que correspondía, e interpretó la Constitución de manera textual, y es que la Constitución habla de la vida digna. Entonces, no es que se declara la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP porque las personas tenemos derecho a una muerte digna, sino que incluso en el voto concurrente del juez Richard Ortiz, se hizo un ejercicio de ponderación del derecho a la libertad versus el derecho a la vida, ¿sí? Y cuando hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho a la vida digna. Derecho a la vida no significa tener signos vitales, sino tener una vida, ¿sí? En dignidad. En dignidad. Y es por eso que cuando yo hoy explicaba el concepto de dignidad, me refería a la tridimensionalidad de la dignidad, porque cuando hablamos de dignidad no podemos únicamente analizarlo dentro de un marco normativo, sino también dentro de un marco existencial y ontológico. Entonces, mi opinión en sí es que el criterio y la manera de interpretación la forma de interpretación que empleó la Corte Constitucional fue la adecuada. Recordemos que el control de constitucionalidad en nuestro país es concentrado según lo dicho por la misma Corte Constitucional, y que lo que tenían que hacer en esa situación era hacer un control abstracto, ya que se estaba hablando de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, de un código orgánico, que en este caso es el Código Orgánico Integral Penal, y que no se extralimitó en analizar si es que efectivamente tenemos derecho a la muerte digna, como muchos juristas, muchos académicos estaban discutiendo, ¿no? Porque eso sí hubiese sido para mí una sobrelimitación o un exceso por parte de la Corte, porque se hubiese cometido una falsa abducción.
Repito, ¿por qué se hubiese cometido una falsa abducción? Porque en nuestro ordenamiento jurídico únicamente se habla de la vida digna, no como en otros ordenamientos jurídicos, como el de Colombia, en el cual sí se habla de la muerte digna y el argumento de si es que tengo derecho a la vida digna, a la muerte de vida digna, pues entonces también tengo derecho a la muerte digna. Hay que analizar este tipo de conceptos de acuerdo al ordenamiento jurídico en el que se viven, porque si bien es cierto, nos cobija el mismo marco de derechos humanos, no es menos cierto también que hay una gran diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Recordemos que los derechos humanos son los que están reconocidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y luego los derechos fundamentales son los derechos constitucionales, es decir, el catálogo de derecho que tiene cada constitución dentro del marco del ejercicio de su soberanía y que en nuestro caso tenemos un catálogo de 99 derechos fundamentales, de 99 derechos constitucionales que muchas veces empatan, ¿sí? O son a la vez derechos humanos, pero que no son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de conceptos como estos, hay que toparlos con pinzas para que nuestra argumentación jurídica sea la adecuada, pertinente y sobre todo coherente para con los derechos a nivel formal y a nivel material para con las personas. Esa es la respuesta que le podría dar. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, encantada. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos también a darle la palabra al doctor Guillermo Flores, quien ha levantado su mano. Estimado doctor, buenas noches, lo escuchamos, por favor. Antes tiene que encender su micrófono, estimado doctor. Perdón, me Ahí, emocioné. Me adelante. emocioné por una conferencia maravillosa. Fíjese, doctora, por cuestión de tiempo, porque nos queda ya muy corto esto, yo siempre he creído que existe la necesidad de un puente entre la vida digna y la muerte digna. La vida digna tiene muchos mecanismos que le protegen, muchos derechos, obligaciones de los estados, obligaciones de los médicos, pero la muerte digna a veces es valorada a la ligera, en mi opinión. Cuando uno trata enfermedades graves como el cáncer, ya existe una clasificación de T1, T2, T3 y T4, y sabemos que el T4 tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. A lo mejor para que no hubiera problemas, habría que hacer un T5, alguien que ya está totalmente fuera de tratamiento y que no le cause problemas al abogado, ni a la familia, ni al paciente. Porque es necesario estar cerca de esto. Bueno, yo le cuento que en mi experiencia, yo soy abogado y soy médico. Y la parte médica, yo pude hacer más de 5,000 autopsias y ver vivos a los pacientes antes de que murieran. Muchos de ellos le piden a usted, oiga, ya desconécteme, yo ya no soporto todos los días medicamentos, inyecciones, esto y el otro. Y así hay muchos criterios que en mi opinión debieran agruparse, someterse a un consenso y entender que indudablemente en algunas ocasiones la eutanasia es necesaria para acabar con los temores de las gentes que piensan que puede haber una mala utilización del concepto. Ahí yo siento que hay un vacío importante porque algo que es médico se está tratando de ajustar a un pensamiento jurídico y no es así. Ahí hace falta un puentecito, y decir, miren, este es tu trabajo, este es mi trabajo, este es el paciente, esta es la familia, este es el Estado, este es la persona. Entonces, yo siento que esto no se ha trabajado lo suficiente, cuando menos en México. Yo soy mexicano, pero escuchando realmente lo que manifiesta el resto de las opiniones, me parece que necesitamos ese tipo de trabajo que tiene que empezar por ser médico y decir, mira, yo lo califico ya como candidato a la eutanasia, ya no sufran. Ya lo demás será hacer otra serie de procedimientos, ya sea psicológicos, psiquiátricos, jurídicos, y facilitar perfectamente esto. Porque, insisto, ya para terminar, es cierto que existe la lucha por una vida digna con un ser vivo que normalmente está sano, que puede no tener enfermedades, puede tener hambre, puede no tener una escuela, puede no tener ciertos derechos para vivir bien, pero está vivo. Sin embargo, el otro que está en una cama, que está sufriendo, que piensa que puede estar agotado incluso por la enfermedad, requiere otro tratamiento y aquí yo creo que no está bien hacer un paralelo entre la vida digna y la muerte digna. Perdón, no quiero, no sé, no quiero ofender los pensamientos de nadie. Esa es mi opinión personal. Muchísimas gracias. No, doctor, que va, más bien, muchísimas gracias. Ojo,
lo que yo estaba diciendo antes era dentro de un marco estrictamente jurídico para que la argumentación jurídica tenga justificación interna y justificación externa, es decir, que tenga lógica, ¿ok? De acuerdo al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en Colombia eso es viable, ese desarrollo en sí, la justificación a propósito de la muerte digna. A ver. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice de usted. Hay una relación intrínseca en cuanto a la vida digna y la muerte digna a propósito de que la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Esa es una certeza. Sobre eso no hay ningún tipo de discusión y que efectivamente el derecho tiene que estar inmiscuido, sí, porque esa es la necesidad de la interdisciplinaridad de las ciencias y por eso existen comités de bioética en la cual confluyen, ¿sí? Médicos, ¿sí? Y confluyen juristas a propósito de qué? De que efectivamente con su expertise los médicos ofrecen y plantean lo que usted bien señala aquí con la tecnicidad del caso y luego por otro lado desde un marco jurídico a propósito de que vivimos en estados democráticos, en estados constitucionales en los cuales en los unos de la dignidad humana está contemplada de forma explícita como un valor, en otros como un principio, en otros como un derecho, etcétera. Por eso es que les decía que hay que analizarlo desde su tridimensionalidad y efectivamente como lo ha señalado la Corte Interamericana, que sería una suerte de consenso, como una estructura, columna vertebral de la practicidad de los derechos, tener en cuenta eso nos lleva a que lo que usted bien señala se lleve a cabo, y es que esto de zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? Los médicos son los expertos, efectivamente los médicos son los expertos, pero luego por otro lado también los abogados son los expertos, ¿para qué? Para que de una u otra forma los derechos comprometidos, ¿sí? Los derechos comprometidos sean resguardados, porque recordemos, usted lo está analizando dentro de un marco ontológico, justamente, un marco ontológico en el que está específicamente analizando lo que pasa con el paciente, pero lo que pasa es que los abogados no solamente debemos analizar lo que sucede con el paciente, sino indirectamente con lo que sucede con su vida específicamente, sino los intereses de por medio, lo que va a pasar con su familia, sus herederos, sus no herederos, etcétera. Todas esas cuestiones que se interrelacionan, el derecho también los toma en cuenta y repito, por eso existe la bioética. A propósito de eso, voy a ir a un congreso donde va a haber mucha gente mexicana igual el pasado mañana, en el que efectivamente vamos a hablar de bioética. O sea, yo soy una abogada y voy a estar ahí en un congreso de médicos, pero la razón por la cual voy a estar ahí es porque hay que analizarlo también en materia de derechos humanos, porque muchas veces desde la tecnicidad dejamos de lado eso. Entonces yo más bien no apuntaría a divorciar o a separar las ciencias, sino a la interdisciplinaridad de las mismas, porque de esa manera se entiende al ser humano en su integralidad y se logra proteger sus derechos de forma efectiva. Entonces, solo quiero aclarar eso, de que cuando yo hablaba de la división era en un marco estrictamente normativo de la muerte digna y la vida digna, pero entiendo que dentro de un marco médico, por supuesto que tienen una relación específica y por eso es que en Ecuador se llegó a despenalizar la eutanasia con ciertos criterios específicos justamente técnicos, ¿no es cierto? Que cuando se cumpla con ciertas cuestiones de carácter técnico médico, esta se pueda llevar a cabo. Y recordemos que esa es la diferencia entre la eutanasia, existe la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, luego la asistencia al suicidio y esos distintos conceptos, lo que uno podría decir en términos generales, es lo mismo que un médico le administre a una persona una sustancia para que se muera y luego que es distinto que un médico le dé a esa persona la sustancia para que ella misma se la tome, justamente todo eso está relacionado a la dignidad humana. Una cosa es que te administren algo y otra vez es que te permitan que tú mismo te lo tomes. O sea, cosas que parecen tan nimias y tan baladís tienen una relevancia en el derecho tal en razón de que efectivamente lo que hace es identificar los límites y los alcances de los derechos a propósito de que estos no son absolutos. Pero más que disentir con lo que señalaba usted, estimado doctor, estoy completamente de acuerdo con usted. Lo único que estábamos haciendo es que lo estábamos analizando con enfoques de distintas disciplinas nada más. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias. Y quizás una última, bastante interesante por acá que nos plantea la doctora Gloria Hoyos. Nos dice, buenas noches. En mi país algunos políticos han hecho señalamientos contra quienes no están de acuerdo con ciertas políticas, llamándolos despectivamente, entre comillas, mamertos, comunistas o zurdos.
¿Este tipo de expresiones pueden considerarse discurso de odio? No. No, claramente que no, porque si es que vemos los criterios estábamos señalando anteriormente, parecería ser que es de Colombia la persona que nos dice eso, porque esos son conceptos y esos adjetivos se utilizan mucho allá, no sé, tal vez me equivoco. Pero hay que analizar el alcance, ¿no es cierto? Esta persona, si esta persona tiene una posición donde efectivamente va a generar una influencia tal y va a generar y va a incitar al odio a las personas. Pero así como lo está señalando en el comentario, pues definitivamente no pasaría con estos mínimos, con estos criterios de test y no se estaría generando o construyendo en sí un discurso de odio, sino efectivamente podríamos estar frente a, a un ejercicio de la libertad de expresión, en la cual podría afectar derechos individuales específicos de uno u otro político, si es que se señalan cuestiones con características específicas, si se apunta a afectar la honra o la dignidad de uno de ellos, pero así tal cual como usted lo expone, pues claramente no. ¿Por qué? Porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los funcionarios públicos y en general las personas que tienen una exposición pública, pues el estándar, ¿sí? No protección, sino el estándar um, ¿cómo decirlo? La manera en la que ellos tienen que aceptar de una u otra forma estos ataques, por así decirlo, o estos criterios que se dan para con ellos, es mucho más alto. O sea, el momento en el que tú decides estar en la vida pública, también sabes de una u otra forma que te expones a un escrutinio público, porque eso es parte justamente de un ejercicio de carácter democrático al que me refería en la ponencia. Entonces, esa sería mi respuesta, pero si es que usted tiene un caso concreto, un caso específico, ¿no es cierto?, al que quisiera analizar o el que usted considera que no sé, que le podría significar un elemento de análisis particular, le propongo que planteo y exponga y haga el test de Rabat, del Plan de Rabat de Naciones Unidas del 2012 que les dije, donde existen estos criterios específicos y de acuerdo al caso concreto usted va verificando si es que cumplen o no, si es que efectivamente está frente a un discurso de odio o no en un caso concreto. Perfecto, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia y también por estas aclaraciones a través de las preguntas. La verdad, muy Gusto. enriquecedor todo lo que hemos escuchado. Y como siempre, pues es un gusto poder compartir con usted estos espacios pues las puertas de Latin Jury siempre están abiertas, estimada doctora. Le envío un fortísimo abrazo y un agradecimiento en nombre de toda la institución también en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y también de nuestros estimados diplomantes. Y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Para mí siempre es un honor, un gusto poder dirigirme a la audiencia de Latin Juris. Gracias, estimado doctor Damián, por la deferencia conmigo para invitarme a participar de este espacio y compartir con tan distinguida audiencia y seguro nos veremos en otra oportunidad. Que tengan un buen resto de noche y por mi parte me despido. Muy amables.